Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. La clase Buenos pasada, días, profe. buenos días. En la clase pasada estábamos hablando de estados financieros. Comenzamos a explicar y a entender qué es un balance general, qué es un estado de pérdidas y ganancias y qué es un flujo de efectivo, ¿cierto? Como reportes contables que se hacen en una organización y que son reportes de carácter general. Ha quedado una tarea que era buscar estados financieros de empresas que pudieran ser competencias a nuestro proyecto de inversión. ¿Alguien hizo la tarea? Profe, es que por lo menos nosotros con nuestro grupo buscamos estados financieros como de la competencia, pero no encontramos, o sea, no encontramos nada realmente. Nuestra empresa está en Geometric y pues es como para la venta de plantas y objetos decorativos, pero pues realmente buscamos bastante en internet y no encontramos de viveros o de tiendas que se dediquen a lo mismo, entonces pues la verdad no encontramos. ¿Y encontraron estados financieros de cualquier otra empresa? Mm, pues, o sea, que no sea competencia de nosotros, profe. Sí, exacto. Ah, ok. No, profe. O sea, pues como no encontramos relacionada con la de nosotros, no. Ok. ¿Quién sí encontró? Profe, yo encontré los estados financieros de Terpel. O sea, pues no es una competidora de mi empresa, pero pues tenían un buen PDF de ese tema del 2011. Bueno, puedes compartir la pantalla. Si quieres, nos muestra los estados financieros. Voy, profe. Mm, mm, mm. Rayos. Profe, es que estoy desde el celular, entonces si quiere puedo enviar el PDF por Zoom, porque no sé por qué no me deja entrar al Google desde acá. Ok. ¿Quién más encontró estados financieros?
profe, ya quedó enviado a la página, al grupo de WhatsApp. Y pues en la página 8 es donde empiezan a aparecer los balances. Ok, ya lo miramos. ¿Alguien más encontró estados financieros? Profe, pues nuestro grupo era de camisas estampadas y también buscamos en internet y no había mucha información. Entonces, pues lo que decidimos fue como un estado financiero de una empresa que venda ropa. Y Claro, pues encontramos uno, pero no se ve muy completo, la verdad. Y también encontré uno de Terpel de este año. Entonces no sé si también como más actualizado. vale, compártelo en la pantalla. Alguno de los dos. Si quieres, comienzas por el de ropa, que es el que se puede asimilar a lo que ustedes van a hacer. No importa que no esté completo, ya miramos qué tan completo no está. Esta es la empresa de Matelsa. Y aquí es lo que dice que son los estados financieros. Está sintetizado, pero nos puede servir para analizar ciertas cosas. Acá está el estado de pérdidas y ganancias. Las cifras están en millones de pesos. Y acá está el balance general. Activo, pasivo y patrimonio. Y lo de Terpel, que es la más reciente. ¿Sí sigue viendo mi pantalla? Sí, sí, estamos ¿Sí? bien. Sería esta. También activos, pasivos, patrimonio. Y acá está lo demás. Analicemos un minuto el de Mattelsa y ya volvemos al de Terpel, ya que lo tienes ahí. ¿Ustedes qué tipo de emprendimiento van a hacer? Nosotros teníamos el destampado de camisetas personalizado, pero de esas sí no encontramos por ningún lado. Pero van a hacer las camisetas como tal. Sí, O sea, ustedes también, o sea, no compran las camisetas hechas, sino que las hacen. sí, la empezamos a hacer y estampar. O sea, que en efecto Mattelsa, pues es un competidor de ustedes. Sí, Bueno, ¿qué podemos analizar de los estados financieros de Mattelsa? ¿Para qué puede ser útil esa información? ¿Qué creen? Pues para comparar y tener como una percepción de qué tan rentable puede ser mi negocio, ¿no? Mire, un primer indicador podría ser, sí, eso que estás comentando es válido. Pero fíjense, por ejemplo, en el estado de pérdidas y ganancias, que es un estado que me muestra cómo ha sido la operación de la empresa. Fíjense que hay un dato, por ejemplo, importante en la diferencia entre los ingresos y los costos de ventas. O sea, saber qué porcentaje de los ingresos se van a costos de ventas es un indicador interesante, ¿cierto? Porque ustedes podrían eventualmente, en el desarrollo del modelo de negocios que ustedes van a hacer, después comparar también estos dos indicadores, a ver si se están acercando o si su operación es más costosa o más económica. Y eso ya para estructurar es un dato valioso.
¿Qué porcentaje de los ingresos se van en los costos asociados a esas ventas? El 62%, profe, más o menos, en el año 2018. Así es, 62%, que es alto, ¿no? Bueno, la utilidad operacional, eso nos da una utilidad bruta, ¿cierto? Ingresos menos costos de venta me da mi utilidad bruta. En teoría, ¿qué tengo que sumar y restar para llegar a mi utilidad operacional? Si vamos bajando, ¿cuánto queda de utilidad en el año final? 4.809 millones de pesos, ¿cierto? Utilidad neta después de impuestos. ¿Dónde se debería ver reflejado este número de utilidad? En el balance. ¿Dónde se refleja la utilidad en el balance? Búsquenlo, el número 4.809 en el balance. ¿Aparece o no aparece? Podemos mirar el balance. En los activos no lo vemos, ¿no? En los pasivos tampoco. Y explícitamente en el patrimonio tampoco. Pero las utilidades, el resultado del ejercicio de pérdidas y ganancias, se refleja en el patrimonio. ¿Cuánto dinero tendría disponible Matelsa en el 2018?
Pues los 18.604 millones, ¿no? ¿Cuánto? El total del patrimonio, los 18.604 millones. ¿Ese dinero está disponible? ¿Está efectivo? Ah, no, ese lo tendría como capital. Serían los activos, o sea, como tal que tenga la empresa, pero, o sea, sube, Cuando, porfa. cuando hablamos de disponible sería efectivo, o sea, contante y sonante, dinero que pueda usar para su, decirlo así, su operación, que tenga en caja. ¿Cuánto tiene? Espera. ¿Sería la utilidad neta? ¿Qué dice el balance? ¿Dónde debería estar registrado eso? El dinero que tengo contante y sonante en el balance. En el efectivo y equivalentes. De acuerdo, en el apartado de efectivo equivalentes. En otro lo llaman caja, en otro lo llaman disponible. Entonces, Matelsa tiene en efectivo y equivalentes, pues pueden ser cuentas de ahorro, etcétera. 3.946 millones de pesos en el año 2018. ¿Cómo llego a ese número? ¿Cuál es el instrumento que uso para llegar a ese número? Bueno, bien. Vamos a compartir los estados financieros de Terpel que envió su compañera. Si bien son del año 2010 y 2011, la idea es revisar los números y cómo están organizados esos estados financieros y que podamos de alguna forma seguir haciendo el análisis y demás. Fíjense que ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, hagamos un recuento rápido de lo que vimos la clase pasada. Sobre el balance general, estábamos diciendo que en los activos se encuentra todo lo que tiene la empresa, o sea, refleja las actividades de inversión que ha hecho la empresa. Muchas veces los contadores organizan esos activos
en activos corrientes y en activos no corrientes, como lo están viendo acá. Activos corrientes y los no corrientes. Los activos corrientes son los que tienen mayor liquidez, a los que más rápidamente se pueden convertir en dinero contante y sonante. Y los que tienen por finalidad eso, mover el dinero en la empresa, ¿sí? Mientras que los activos no corrientes son los que se encuentran más inmovilizados en la operación de la empresa, como por ejemplo las propiedades, las plantas, los equipos, ¿cierto? Se pueden convertir en dinero, pero su intención no es convertirlos en dinero, sino que hagan parte de la operación. ¿De acuerdo? Estos estados financieros están presentados en miles de pesos colombianos. Es decir, que en total, Terpel tiene 3.061.756.000 millones de pesos en activos. 3 billones de pesos. ¿Sí? De los cuales 1.2 billones son activos corrientes. Ahora, de esos 3 billones, que es todo lo que tiene la empresa, que son sus decisiones de inversión, hay que ver cuántos de esos 3 billones todavía son deuda, o sea, están adquiridos, pero con deuda, y cuáles son capital propio, cuáles son ya parte de sus socios y de sus accionistas o dueños. Pues la deuda serían los 5.000 millones. Serían todos los pasivos, ¿cierto? ¿Dónde estás viendo 5.000 millones? Ah, no, es que arriba en la parte de activos no corrientes estaba como deudores. O sea, eso es como la plata que me tienen otras personas por pagar. Sí, exacto. Ok, pero sigue Los que siendo mío. son los que me adeudan dinero, los que me deben dinero a mí. En los activos no corrientes, si aparece deudores, son los que están debiendo dinero. Y si están los no corrientes, significa que este es un dinero que no va a retornar rápidamente. Porque fíjense que en los corrientes también hay deudores, que estas son las deudas que ellos aspiran, que Terpel aspira a recibir más rápidamente, a que retorne más rápidamente. Y estas serán deudas a largo plazo, las de los deudores en los no corrientes. ¿Sí? Entonces fíjense que en lo que hay, lo que tiene más liquidez es el efectivo, o el disponible, o lo que se llama caja, que tienen 78.042 millones de pesos. Las inversiones temporales disponibles para la venta. Lo que le adeudan los inventarios, que pueden ser toda la gasolina que tiene almacenada en sus tanques, y gastos pagados por anticipado, que este sí, pues, contablemente va registrado ahí. Eso sí ya es un punto de contador. Pero bueno. De lo que tienen, que son los 3.61 billones, 1.4 billones son deuda, que es el total de los pasivos. Esa deuda también la pueden clasificar en deuda a largo plazo, que serían los pasivos no corrientes, y la deuda a corto plazo, que serían los pasivos corrientes. Y lo que tienen, que sería el patrimonio, que es el 1.6 billones restante, en donde está el capital suscrito y pagado, o sea, lo que prometieron sus accionistas a la hora de
constituir la empresa y que en efecto ya han pagado. Las utilidades del año, o sea, cuánto generaron de utilidades este año por efectos de la operación, y las utilidades de otros años. En términos muy generales. Total pasivos y patrimonio, pues me da igual que mis activos, ¿cierto? Por eso se llama un balance. 3,61 billones de pesos. Fíjense que los estados financieros además siempre deben venir firmados por el que hace el estado, que es el contador, que en este caso es el señor Celso Franco Herrera, por el representante legal de la empresa, Amaury de la Espriella, y por la persona que revisa y audita estos estados financieros, que es el revisor fiscal. En este caso, por el tamaño de la empresa, es un revisor fiscal y no un auditor interno. En el estado de pérdidas y ganancias, estamos viendo cómo es la operación de Terpel en un año. Están todo lo que reciben por ventas de combustibles y todo lo que reciben por ventas de lubricantes y aditivos. Y todo lo que reciben por otras ventas. En total, venden 8.69 billones de pesos, de los cuales 8.112 son asociados a los costos de venta. O sea, a ellos les queda una utilidad bruta de 580.664 millones de pesos. Pero a esto hay que sumarle otros ingresos que no son operacionales y restar todos los otros gastos que no están asociados propiamente al producto, que son operacionales, pero no son asociados propiamente a las ventas. Como puede ser, por ejemplo, todo el equipo, las personas que trabajan en la parte administrativa de Terpel. Si a esta utilidad bruta le restamos todos estos otros gastos operacionales, me va a quedar una utilidad operacional de 263.658 millones de pesos. Tienen ingresos por métodos de participación, ingresos financieros, seguro del dinero que tienen guardado pues, en sus cuentas y en otros instrumentos financieros. Gastos financieros que podrían estar asociados a préstamos y demás que tengan. Y al final, pues les queda una utilidad antes de impuestos de 236.868 millones de pesos. Después de pagar los impuestos, le queda una utilidad neta del año de 171.485, que lo debería haber reflejado en el balance en donde dice resultados del ejercicio. Busquemos los 171.485. Utilidad del año, 171.485.
¿De acuerdo? O sea, las utilidades del estado de pérdidas y ganancias se reflejan en el patrimonio, en el balance general. Pero ya habíamos dicho, cuando estuvimos mirando los estados de Matelsa, que el dinero contante y sonante que tiene Terpel en el año 2011 son 78.042 millones de pesos. ¿De dónde sale este dinero? Pues del otro estado de flujo de caja, que es el que registra efectivamente cuánto dinero entra y cuánto dinero sale en el año. Cuánto dinero entró y salió en el año 2011. Entonces miremos el estado de flujo efectivo. A ver si está. Estamos viendo cambios en la situación financiera, cambios en el patrimonio. Seguramente más abajo vamos a encontrar el de flujo de efectivo. Estado de flujos de efectivo. Fíjense que arranca en el estado de flujo de efectivo del beneficio de la utilidad proyectada en el estado de pérdidas y ganancias. Incluyen algo que llaman depreciación de propiedades, plantas y equipos, amortización de cargos diferidos e intangibles, provisiones para inventarios e inversiones, recuperaciones de provisiones, o sea, a esta utilidad están sumando todo esto, están restando las deudas de difícil cobro, la provisión de propiedades, plantas y equipos, diferencia en cambio no realizada, impuestos sobre la renta diferido, disminución en el cálculo actuarial de pensiones de jubilación, ingreso por método de participación, y al final del ejercicio para la parte operativa les queda 179.267 millones. Después revisando los cambios en activos y pasivos operacionales, que obviamente esta empresa de esta envergadura pues tiene muchos aspectos, les queda un efectivo neto provisto para las actividades de operación de 215.000 millones. Para actividades de inversión de menos 126.339 millones. Dice efectivo equivalentes de efectivo al comienzo del año y al final del año. Al final del año les queda 158.410. ¿Cuánto estaba registrado en el balance? ¿Se acuerdan? ¿Era el mismo número? $78.042 millones de pesos. ¿De dónde me sale ese número?
Fíjense que los estados financieros además deben ir acompañados de sus respectivas notas. Y que si revisamos, los instrumentos siempre tienen asociados un número para las notas. O sea, si no tenemos muy claro qué es una cosa u otra, podríamos ir a las notas para tratar de aclarar. Por ejemplo, ¿qué será el intangible en Terpel? ¿Qué creen ustedes que puede hacer el intangible en una empresa como Terpel? Como acciones o algo así, ¿sí? Algún tipo de software. Software. Inversiones en el banco o algo así. Dicen, corresponden principalmente a créditos mercantiles generados en la adquisición de las inversiones permanentes, así como el crédito mercantil originado en el proceso de integración y o fusión, que corresponde a la diferencia entre el valor neto en libros de los activos y pasivos recibidos de las compañías integradas y el valor de las acciones entregadas a las mismas. Se amortiza en un periodo de 20 años por el método de reducción de saldos a la inversa con un valor residual. Nos quedó clarísimo, ¿no? Okay. Nota 10. Intangibles. Los intangibles hasta 31 de diciembre correspondían. Crédito mercantil de las siguientes transacciones. Y acá entonces está un poco más desglosado la cifra gruesa que tenemos allá de intangibles, que es la de 525.000. ¿Sí? $525.000. Bueno, ¿alguien más encontró estados financieros que quieran analizar? Es importante entonces complementar tres aspectos claves frente al estado de flujo de caja, de flujo de efectivo y los estados financieros. Relacionado con dos de ellos, principalmente, el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja propiamente dicho. En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, como ustedes ya lo pudieron ver en los estados financieros que estuvimos revisando, fíjense que simplemente se hace un registro
en un periodo de tiempo de los ingresos por ventas menos los costos y gastos en que la empresa incurre para generar dichos ingresos. O sea, todo lo que me va a apuntar hacia la utilidad, todo lo que es relacionado con la operación propiamente de la empresa. Y dentro de los costos asociados a esos ingresos, hay quizás un caso particular que por su importancia en la evaluación de proyectos requiere especial interés y es la depreciación. Ya vieron ustedes la palabra en los estados financieros, ¿cierto? ¿Qué es esa depreciación? ¿Qué creen ustedes que es? Pues es la pérdida del valor de las cosas o de los servicios, ¿no? En el tiempo. De los Porque por lo equipos, de las menos, cosas materiales, ujú, que no son tierras. De acuerdo. El concepto de costo de depreciación es en realidad muy sencillo, simplemente se trata de reconocer que los activos que utiliza un proyecto tienen un desgaste o un agotamiento en función de su uso o de su utilización. Si pensamos, por ejemplo, en un computador, en su computador, el que ustedes están usando, debería ser claro que con el paso del tiempo y dependiendo del uso que tenga, pues se deteriorará o se gastará. En otras palabras, el computador se deprecia con el uso. La depreciación como costo que se registra en el estado de pérdidas y ganancias es simplemente un reconocimiento del desgaste que tienen esos activos que naturalmente se depreciarán en el tiempo en función de su uso. Y contablemente hay varios métodos para calcular los costos y gastos de depreciación. Entre los más comunes está el de línea recta, el de suma de dígitos y el de depreciación variable. Ya lo veíamos en el estado los estados financieros de Terpel hablaban de que lo calcularon por suma de dígitos, ¿cierto? El método más comúnmente usado es el de línea recta y es el que está planteado en el modelo financiero que finalmente se va a trabajar. Dentro de los métodos señalados, el sistema de depreciación en línea recta es el más comúnmente usado y su filosofía pues es sencilla. Se toma el valor de compra del activo, se establece un periodo de vida útil, un valor terminal y se calcula la alícuota por año de la diferencia entre el valor de compra y el valor terminal. Veamos un ejemplo. Pues imaginen que en su compañía se compra un activo, que es un vehículo que vale 80 millones de pesos. Si se supone que ese vehículo tiene una vida útil de 5 años y el valor terminal del vehículo es del 10%, es decir, 8 millones de pesos, yo debería contablemente depreciar ese activo, esos 72 millones de pesos que no voy a recuperar en 5 años. Es decir, si divido 72 millones de pesos en 5, me va a dar que cada año tengo que depreciar el activo en 14 millones 400. Si ustedes compran un computador hoy con 3 millones de pesos y lo quieren depreciar en 5 años,
pues tienen que asumir que cada año va a perder 600.000 pesos, ¿cierto? O se va a depreciar 600.000 pesos. En el modelo financiero propuesto, ustedes ya se dieron cuenta que en la plantilla de inversiones tienen diferentes clasificaciones y en función de sus clasificaciones se va totalizando la inversión en el costado derecho de la plantilla y y hay la opción de colocar un ciclo de vida de depreciación o el ciclo de vida que va a tener ese activo. En este momento no estoy proyectando la plantilla, Gabriela, lo estoy Ah, comentando. profe, gracias. Pero sí lo vamos a hacer mañana. Probablemente ya comencemos a revisar el modelo financiero con más calma. ¿De acuerdo? Vale, profe. Teniendo en cuenta lo que hay en estas dos diapositivas, también es que ustedes deben comenzar a alimentar su modelo de negocio frente al tema de depreciación. Dice, tanto la depreciación como la amortización hacen referencia al desgaste o al agotamiento que sufre un activo en la medida que con su utilización contribuye a la generación de ingresos de la empresa. En el artículo 13 del decreto 2649 del 93 se contemplaba la obligación de asociar a los ingresos del periodo cada uno de los costos y gastos en que se incurrió para generar dichos ingresos. De allí que en el caso de los ingresos generados por la utilización de los activos, se debe asociar el desgaste o el agotamiento de los activos con la generación de esos ingresos, puesto que no puede existir un ingreso sin costo o sin gasto. Algunos de sus emprendimientos tienen esa particularidad, ¿no? Que no queda muy claro cuál es el costo o gasto asociado a los ingresos producidos. En donde yo tengo un producto tangible, material, pues es muy sencillo definir los costos, pero cuando es un intangible, cuando es algo inmaterial, como por ejemplo unas clases, en el caso de los emprendimientos que hay de tutorías y demás, pues no queda muy claro, ¿no? El tema. También algunos activos por su naturaleza y depreciación o por el uso que se haga de ellos pueden tener mayor vida útil que otros. Y es en el artículo 1.2.1.18.4 del decreto 1625 del 2016 que se definen los ciclos de vida máximo de algunos activos. Y ojo, esto es importante porque en el modelo financiero que ustedes van a alimentar, pues tienen que tener en cuenta esto que está acá. Vehículos y computadores los puedo depreciar máximo en 5 años. Máximo.
sea que si mi decisión es depreciarlos en menor tiempo, lo puedo hacer. Maquinarias y equipos, 10 años. Edificaciones y construcciones, 20 años. Y fíjense que aquí dice que los terrenos no se deprecian. Pero esto es válido cuando los terrenos están pensados para temas de construcción o simplemente para temas inmobiliarios. Si los terrenos están pensados para desarrollos agrícolas, sí se deprecian. En este curso, ¿hay algún emprendimiento agropecuario? ¿O no? ¿No hay ninguno? Creo que no, profe. Porque este semestre hay cultivo de aguacates, cultivo de maíz. Bueno, si ninguno tiene este tipo de temas, pues no le aplica lo que está aquí planteado. También es importante que ustedes comiencen a entender cuál es la diferencia entre utilidad y liquidez. Ya estuvimos viendo medianamente el tema en lo que estuvimos analizando ahorita de los estados financieros de Terpel, de Matelsa, etc. ¿Por qué es importante comenzar a entender qué es utilidad y qué es liquidez? Porque para efectos de nuestros proyectos y de los proyectos, interesa la liquidez para evaluar si es viable o no. Comencemos por definir entonces qué es liquidez y qué es utilidad. Liquidez en el contexto de evaluación de proyectos se refiere al flujo de efectivo generado por un proyecto o compañía durante un periodo de tiempo específico. En general, es la diferencia entre todos los ingresos efectivos que tiene la compañía menos todos los egresos efectivos. Mientras que la utilidad se refiere a la ganancia, bueno, y por efectivos tenemos que entender que son contantes y sonantes, ¿cierto? O sea, todos los ingresos de dinero que realmente tuvo la empresa y todos los egresos que efectivamente tuvo la empresa. Mientras que la utilidad se refiere a la ganancia que genera en un periodo específico un proyecto o una compañía, que en general es la diferencia entre todos los ingresos de ventas y todos los costos y gastos asociados a esas ventas, a la parte operativa exclusivamente, pero no tiene presente lo que no es operativo. La liquidez se obtiene directamente del estado de flujo de caja y la utilidad se obtiene directamente del estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. Ya lo estábamos revisando, ¿cierto? La liquidez se refleja directamente en el saldo de la cuenta caja o disponible o efectivo en el balance general.
mientras que la utilidad se refleja directamente en la cuenta de utilidades retenidas por resultados del ejercicio en el patrimonio del balance general. La cuenta caja disponible se encuentra siempre en los activos, ¿cierto? Mientras que la utilidad se encuentra en el patrimonio. Pero hay diferencias importantes entre lo que se refleja en el flujo de caja y lo que se refleja en el estado de pérdida de ganancias. Y esas diferencias están relacionadas con dos principios que medianamente vamos a explicar hoy, que son el principio de contabilización y el principio de pertinencia. Hablemos del primer principio, de contabilización. Bueno, definamos los dos principios primero. Dice, principio de contabilización. Mientras el estado de flujo de caja, las operaciones financieras se registran por el principio de caja, en el estado de pérdidas y ganancias se utiliza el principio de causación. Ya vamos a ver qué es el principio de caja, qué es el principio de causación. Por otra parte, mientras en el estado de flujo de caja registra todas las operaciones que afectan la liquidez, el estado de pérdidas y ganancias solo registra las operaciones que afectan la utilidad. Ampliemos un poco el tema del principio de contabilización. ¿Qué es caja y qué es causación? El principio de causación postula que los ingresos, costos y gastos se imputan contablemente cuando se genera la obligación o el derecho. Ingresos, costos o gastos. En otras palabras, se causan los ingresos, costos y gastos cuando se origina la obligación o el derecho, que acá está lo importante, independientemente si ha habido un pago real en efectivo. Entonces, si alguno de ustedes va a un almacén donde dan crédito directo, ahora está muy de moda, ¿no? O sea, hay almacenes de ropa en cabecera en donde les venden a crédito. ¿Sí lo han visto alguna vez o no? Donde ellos mismos directamente dan crédito. Sí, profe. ¿Cómo funciona el tema? Pues por lo menos creo que son en los almacenes de Sirpe los que más ofrecen, que uno va y da como la cédula y ellos le hacen a uno como un estudio rápido en centrales y le dan un cupo como de, no sé, 300.000 y le dan a uno como cierto plazo para pues, pagar la deuda, pero es como en crédito en ropa del almacén. Claro. ¿Y te puedes llevar la ropa? O Creo que sea, sí, pues hicieron el nunca lo estudio he de hecho. crédito, salió viable porque usted no está reportado en ningún lado, le dieron un cupo y puedo ripiarme el cupo, como dicen. Puedo- Sí, profe, es de una vez, o sea, de una vez la persona puede hacer la compra con 0 pesos. ¿Y cuándo paga la primera cuota? Como al mes, creo. Dan como un plazo de 6 meses. Ok. Entonces hagamos un ejercicio, un ejemplo. Por el principio de causación, resulta que ustedes fueron a cualquiera de estas tiendas, les dieron un cupo. Vamos a dar una cifra, por darla. 300.000 pesos tienen de cupo. Miran un jean que les gustó, vale los 300.000. Se lo llevan. ¿Cuánto recibió en efectivo la tienda? No, profe, 0 pesos. ¿Cuánto vendió la tienda? Los 300.000.
por principio de causación, la tienda vendió ese día 300.000 pesos. Pero por principio de caja, no recibió nada. En efectivo, no recibió nada. ¿De acuerdo? Por contraposición, el principio de caja registra financieramente los movimientos con base en el movimiento real y efectivo del dinero. Pues los ejemplos más comunes pues, son las ventas a crédito, lo que acabamos de hablar, intereses pagados por anticipado o gastos anticipados. Ustedes vieron que en uno de los estados financieros, que creo que fue el de Terpel, en los activos aparecían los gastos anticipados. Para poder observar de manera más clara las diferencias entre el principio de causación y el de caja, imaginemos algunas operaciones típicas. Ya hicimos una, pero supongamos estas dos que están acá. Se venden mercancías por valor de 100 millones de pesos, 50 millones de contado, 50 millones a crédito por 6 meses. Y por otra parte tenemos otra transacción que dice, se firma un pagaré por un crédito que tiene un monto de 1 millón de pesos, plazo a un año, intereses del 36% nominal anual, trimestre anticipado. Si yo estuviera haciendo el estado financiero del primer mes, el estado financiero de pérdidas y ganancias y el estado financiero de flujo de caja, ¿cómo se reflejarían estas dos transacciones? Miremos. Entonces, comencemos por el de flujo de caja, que es el más sencillo, que es en efecto todo lo que me está entrando o saliendo de dinero en un momento específico. Entonces, para el primer mes, yo hago una venta. ¿Cuánto recibí efectivamente por esa venta? 50 millones de pesos, ¿cierto? Fue lo que me pagaron de contado. El 50%. Y frente al crédito, ¿cuánto pagué de intereses? Si el crédito es de 1 millón de pesos y la tasa pactada era del 36% nominal anual trimestre anticipado, fíjense que de manera anticipada me cobraron un 9% nominal trimestre anticipado. El 9% de 1 millón de pesos pues son los 90.000, ¿cierto? 90.000 que me tocó sacar de mi bolsillo en el flujo de caja de manera efectiva el primer mes. Ahora, por principio de causación en el estado de pérdidas y ganancias para efectos de la utilidad, las ventas que realicé no fueron de 50 millones, sino de 100 millones. Voy a registrar los 100 millones, así no me los hayan pagado todos. Y por el mismo efecto de causación, frente a los gastos, solo voy a registrar los intereses que corresponden al primer mes. Fíjense que de manera anticipada me cobraron los intereses de 3 meses, que era un trimestre anticipado. Luego solo registro en el estado de pérdidas de ganancias de ese mes, lo correspondiente a un mes. Si este fuera todo nuestro estado financiero, pues fíjense que en pérdidas y ganancias estaría registrando una utilidad de 99.970.000 pesos. Mientras que de manera efectiva tendría 49.900.000 pesos. 910.000 pesos. ¿Sí?
¿Sí lo ven? ¿Sí me van siguiendo? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. ¿Dudas? Ok. Los ejemplos anteriores muestran entonces cómo una misma transacción que afecta tanto la liquidez como la utilidad no necesariamente tiene el mismo impacto a nivel de la utilidad y a nivel de la liquidez. La diferencia entre el principio de causación y el principio de caja es la primera de las razones del origen de las diferencias entre utilidad y liquidez. Es precisamente a este aspecto al que llamamos diferencias en el principio de contabilización. Pero fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco una empresa como la que estaba comentando su compañera al principio de la clase? Una empresa para hacer camisetas estampadas. Ustedes hacen todas sus inversiones y llega un primer cliente que le dice, bueno, yo le compro, qué sé yo, 100.000 millones en camisetas. Pero usted me da crédito, yo se las pago dentro de un año. ¿Ustedes creen que ese negocio sería viable? Pues ahora, obviamente habría que evaluarlo. Pues, profe, yo creería que en parte no, porque pues uno, de aquí a un año, yo creo que el costo de la camiseta es mucho mayor al que ahorita. Ese sería uno de los efectos que habrá que tener medianamente en cuenta, pero al final es el tema de la liquidez la que me está afectando, ¿no? O sea, yo por eso es que evalúo mi proyecto y las proyecciones que tiene mi proyecto en función de la liquidez, del flujo de caja libre que tiene el negocio. Lo que en efecto tengo proyectado ingresos y gastos. Los negocios muchas veces, ¿qué saca un negocio muchas veces? Vendiendo mucho, pero que no le reporte ingresos reales, sino que todo esté a futuro. Mira, hay una empresa que sería interesante que ustedes revisen qué ha pasado con esa empresa, que se llama WeWork. ¿Alguien ha escuchado hablar de WeWork? La verdad, no, profe, yo no. O hay empresas constructoras de la región que están sufriendo de liquidez también. Tienen mucho producto terminado que no han logrado vender, que los tienen en existencia, digamos, no es que lo hayan dado a crédito, sino que no lo han vendido. Y entonces el dinero está ahí, pero no está líquido. Como no está líquido, pues en las utilidades puede que refleje buenas utilidades, pero en el principio, por principio de caja, tienen problemas financieros. Porque no hay dinero líquido para pagar las nóminas, etc. Y otras obligaciones, ¿cierto? Si ustedes revisan WeWork, ¿nadie sabe qué es WeWork?
¿Nunca lo han escuchado? ¿Alguien sabe qué es coworking? No, profe. ¿No? No, no, señor. Se los dejo de tarea para mañana y hablamos mañana de WeWork. Busquen qué es WeWork, qué es coworking, qué hace WeWork y mañana lo comentamos. Y lo comentamos más a la luz de lo que está ocurriendo ahorita. A ver qué pasaría con WeWork. Continuando el tema. La diferencia entre el principio de causación y de caja, ya decíamos que es el principal, uno de los motivos de las diferencias de utilidad y liquidez, y es lo que llamamos principio de contabilización. Pero había otro principio, que es el principio de pertinencia. En términos técnicos, mientras que el estado de flujo de caja registra todos los ingresos y egresos bajo el principio de caja, el estado de pérdidas y ganancias solo registra los ingresos y egresos bajo el principio de causación, que corresponden al giro normal del negocio o proyecto en términos de ventas, costos y gastos. Es decir, en el estado de pérdidas y ganancias no registro todas las operaciones de la empresa, sino solo las que están asociadas a las ventas, costos y gastos, solo a la parte operativa. Para ilustrar el principio de pertinencia, recurrimos nuevamente a unas transacciones típicas de empresas y supondremos que se pagan siempre en efectivo para efectos de aislar las diferencias al principio de caja de causación y revisar únicamente el principio de pertinencia. Entonces, supongamos tres transacciones. Una que es la compra de maquinaria por valor de 100 millones, la venta de acciones de la compañía por valor de 40 millones y los pagos de nómina de los trabajadores calificados por valor de 3 millones. Todo para un momento específico, el primer mes o un mes específico de análisis. La pregunta aquí es, ¿qué está asociado propiamente a la operación de ventas, costos y gastos de ventas? La compra de maquinaria de 100 millones está asociada a esa operación. Cada vez que tenga que hacer ventas, tengo que incurrir en el gasto de la compra de esta maquinaria. No necesariamente, profe. No es cierto. Y las ventas de las acciones están asociadas a las ventas de los productos y a los costos y gastos de los productos. ¿Qué creen? Pues, ¿Sí o no? profe, yo creería que en parte, porque pues si yo vendo más, toma como más valor mi negocio y va a tender como a que me compren más acciones o algo así. Pero no todas las empresas están dispuestas a vender sus acciones. Es una decisión propia de la empresa. ¿Para qué las empresas venden acciones de su empresa?
¿Para qué venden acciones las empresas? Pues en parte a veces lo hacen es como cuando tienen necesidad de dinero o algo así, profe. Por supuesto, ¿cierto? Para inyectarle capital, inyectarle dinero a la misma operación y seguir creciendo seguramente. Claro, en la medida en que las empresas sean valiosas, generen valor agregado, ¿cierto? Pues van a cotizarse mejor y sus acciones van a subir de precio. Pero las empresas venden acciones o emiten acciones para generar capital, para tener liquidez. Si no, lo que se suele ocurrir, o sea, las empresas que no emiten acciones, lo que hacen es aumentar su patrimonio. Y el momento que quieran generar liquidez, entonces en vez de decir venta de acciones, podrían decir venta de parte de su patrimonio, ¿cierto? Vamos a vender un edificio que tengamos o una maquinaria específica, alguna constructora, por decir algo. ¿Sí? Luego, esas ventas de nuevas acciones, o si lo cambiamos, esas ventas de alguna, perdón, de algún activo propio que tenga la compañía, están asociados a las ventas y a los costos y gastos de ventas de los productos que hace la compañía. Cada vez que vaya a vender, tengo que emitir acciones. No, no. Y finalmente, los pagos de nómina del trabajo calificado, ¿los tengo que asumir cada vez que vaya a hacer ventas? ¿Vaya a hacer producción o no? Eso sí. Eso sí, ¿cierto? O sea, si no le pago a las personas que trabajan haciendo los productos, pues probablemente no van a haber productos. Son costos y gastos asociados a la producción. Perdón. Luego, revisando nuevamente qué queda registrado en el estado de pérdidas y ganancias y qué no, y qué queda registrado en el estado de flujo de caja. Vemos que todos los movimientos de dinero siempre van a quedar registrados en el estado de flujo de caja. Los 100 millones que tengo que gastar en la máquina nueva, los 40 millones que me van a ingresar por venta de acciones de mi compañía y los 3 millones que tengo que en ese mes gastar en nómina, ¿cierto? Mientras que en el estado de pérdidas y ganancias, por el principio de pertinencia, o sea, que el principio de pertinencia no es más que revisar qué apunta a la utilidad del negocio, no registro ni la compra de maquinaria ni la venta de nuevas acciones, solo los pagos de la nómina. Y es la otra razón por la que yo evalúo mis proyectos en función de la liquidez del flujo de caja. El último cuadro nos permite apreciar cómo hay operaciones financieras que pueden afectar la liquidez, pero no la utilidad. Y en otras palabras, no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad. Y esto es así porque no todas las transacciones financieras propias de un proyecto o de una compañía son operaciones que representan ingresos y o costos o gastos propios de la operación de un proyecto o negocio en términos de su utilidad. En conclusión, ya sea por el principio de contabilización o por el principio de pertinencia, la utilidad y liquidez no son iguales. Y esto es un aspecto muy importante en la evaluación de proyectos, pues la materia prima para nuestros análisis son los flujos de caja, no los estados de pérdidas y ganancias. Porque me interesa es evaluar la liquidez que va a tener la empresa. Resulta entonces obligatorio saber calcular correctamente los flujos de caja de un proyecto.
Yo creo que vamos a dejar hasta acá la clase. Mañana la retomamos a partir de esta diapositiva. Les dejo la tarea. Averigüen qué es WeWork y qué es Coworking. Y mañana lo comentamos. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Si tienen otra Sí, duda o profe. inquietud, mañana también arrancamos por ahí. ¿Les parece? Profe, una pregunta. ¿La entrega final para qué fecha está en cuanto a lo de la empresa? La entrega final, ustedes ya la tienen escrita en las diapositivas iniciales y Sí. está para uno de los días de la semana de parciales. Ah, ok, listo, Revisamos, profe. venga, lo Sí, revisamos. dice para el 16 de septiembre, profe. El reporte final. Claro. Las exposiciones de sustentación podríamos adelantarla en la medida en que ustedes que no han sufrido de tantos festivos, podrían adelantar las sustentaciones finales, porque ya mañana vamos a comenzar a hablar del modelo de negocios, que lo haremos con calma, porque ustedes tienen más tiempo, pues podemos dedicar 2 o 3 clases, si es necesario, al modelo. O sea, podemos dedicar 1 o 2 clases teóricas, o pues teórico-prácticas, y una tercera, si ustedes lo requieren, para revisar casos puntuales de cada uno de sus proyectos, de cómo registran X o Y aspectos en ese modelo, ¿sí? Y podríamos hacer adelantar la sustentación final, lo cual les Listo, daría profe. más tiempo para la entrega final, porque primero hacen la sustentación y con la retroalimentación de la sustentación final tienen chance de volver a corregir para la entrega final lo que haya que corregir, si algo quedó muy evidente de corregir. ¿Sí me entienden? Sí, profe, sí, señor. Luego, si dejamos la sustentación final para la semana de parciales, al que le toque exponer el viernes de la semana de parciales, va a tener escasas horas para la entrega final, si tiene que ajustarle algo. ¿Sí? Lo cual no quiere Ah, decir ok. nada, porque se supone que con la sustentación final ya está todo listo. ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana. Listo, Cualquier duda o inquietud la resolvemos mañana. ¿Listo? listo. Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Un Chao, gusto. profe, buen día. Hasta luego, que estén muy bien.